El amante de mi esposa la invitó a una cena romántica frente a mí. Estábamos todos en la misma habitación, un grupo de amigos reunidos en un elegante restaurante de la ciudad, tintineo de vasos, risas y luces difusas reflejándose en los cubiertos. Yo estaba sentada a su lado, como siempre, pensando que todavía éramos nosotros. Pero él, con una sonrisa fría y confiada, levantó la copa y dijo, mirándola directamente, como ignorando por completo la presencia de su marido, el jueves, en el mismo lugar de siempre. Te espero. Ella dudó durante medio segundo. Medio segundo. Pero él sonrió. Una sonrisa breve y disimulada, pero que conocía como la palma de mi mano. Y en ese momento, mi mundo, nuestro mundo, se derrumbó silenciosamente. Nadie se dio cuenta excepto yo. Nadie se imaginaba lo que significaba ese medio segundo, esa sonrisa contenida, esa mirada que evitaba la mía con cruel destreza. Pasé los siguientes días en estado de alerta. Revisando mentalmente cada gesto, cada excusa tonta de los últimos meses, cada noche reclamaba cansancio, dolor de cabeza o reunión tardía. Empecé a escuchar mejor. Prestando atención. Para mirar. Porque hay un momento en que el corazón deja de ser estúpido y empieza a desconfiar de lo que los ojos fingían no ver. Quería equivocarme. Dios, cómo desearía estar equivocado. Pero no fue así. El jueves siguiente la esperé tranquilamente para arreglarse, para maquillarse con esa dedicación que hacía tiempo que no me ofrecía. La blusa que llevaba era nueva, sus uñas recién hechas, el perfume era uno que solo se ponía en ocasiones especiales. Dijo que iba a encontrarse con un amigo. Solo asentí. Sonriente. La besé en la frente, le dije, buenas noches, y cerré la puerta con un nudo en la garganta, pero con el corazón resuelto. Esperé 10 minutos y salí de casa. Seguí su coche con las luces apagadas por calles conocidas. El restaurante no estaba muy lejos. De esas que pretenden ser discretas, pero donde nadie va para ser invisible. Cuando salió del auto, miró a su alrededor. Se disfrazó, como si tuviera miedo de ser reconocida. Entonces apareció. Y se abrazaron. Le sostuvo la cara con ambas manos como si fuera algo precioso. Y ella. Ella sonrió así. De esa maldita manera. La misma sonrisa que alguna vez fue solo mía. Esperé a que entraran. Le di 20 minutos. Y fui. Entré lentamente, con pasos pesados y el alma en carne viva. Cuando me vieron, ambos se quedaron paralizados. Dejó caer la taza y se hizo añicos en el suelo. Ella palideció. Tragó con fuerza. Intentó hablar. No lo logró. El camarero parecía asustado. Y simplemente caminé hacia la mesa, sin decir una palabra. Su silencio fue la confesión más ensordecedora de mi vida. Ese fue el detonante. Pero no el comienzo. Porque el verdadero comienzo estuvo en cada omisión de ella, cada vez que me miraba a los ojos y decía, te amo, mientras mentía. Todas las noches te acostaste a mi lado después de entregarte a otra persona. En cada roce mecánico, en cada beso frío, en cada, estoy cansado, lleno de mentiras. Lo que descubrí después fue aún peor. Ella lo había estado viendo durante meses. Yo era el idiota que traía flores mientras ella se desnudaba para otra persona. La tonta que preparaba la cena mientras ella suspiraba por mensajes ocultos. El payaso que celebraba cumpleaños y recuerdos que, para ella, ya no significaban nada. Y como toda persona traicionada, pasé por fases. La negación, la desesperación, la ira, el deseo de destrucción. Pensé en vengarme. En hacer trampa. Para acabar con ella, él, todo. Pero algo dentro de mí me hizo esperar. Porque a veces, la mejor estafa es la pura verdad. Y era la verdad la responsable de impartir justicia. La noche del encuentro, mientras aún se recuperaban del susto, una mujer de cabello castaño ingresó al restaurante con paso firme. Nadie sabía quién era ella. Pero ella lo sabía. Ella lo sabía todo. Era su esposa. Sí. El amante de mi esposa estaba casado. Y su esposa lo siguió como yo seguía a mi esposa.
Y en ese mismo restaurante, al mismo tiempo, su mundo se derrumbó. Se acercó a la mesa, los miró a los dos y solo dijo, yo también vine a cenar. Sacó su celular del bolso y mostró las fotos, las huellas, los horarios. Intentó negarlo, intentó suplicar. Mi esposa se encogió en su silla, como un niño sorprendido en el acto. Pero ya no había escapatoria. Su esposa, con una calma aterradora, se volvió hacia mí y me dijo, lo siento por ti. Yo también sé lo que duele. Y ahí, en ese dolor compartido, apareció algo extraño. Un respeto. Una comprensión silenciosa. Y, quién sabía, una reverencia. Durante los días siguientes, se le cayó la máscara. Y vi a un extraño en mi casa. El mismo que dormía a mi lado ahora hablaba con una culpa ensayada, lágrimas que parecían sinceras, pero que ya no me alcanzaban. Pidió perdón. Dijo que lo lamentaba. Que no sabía cómo llegaron las cosas a este punto. Que todavía me amaba. Pero el amor verdadero no duele así. El amor no miente. El amor no se esconde detrás de excusas y falsos afectos. Ella intentó regresar. Intenté arreglarlo. Pero algo en mí había muerto. Algo que ella misma suicidó. Me mudé. Necesitaba aire, espacio, para descubrir quién era antes de que ella me traicionara. Y fue en medio del caos, de la reconstrucción, del duelo emocional que volví a encontrarme con la mujer del restaurante. La esposa del amante. Nos encontramos por casualidad, en un pequeño café de la ciudad, unas semanas después. Nos miramos como cómplices del mismo dolor. Y sin saberlo empezamos a curarnos unos a otros. Ella me escuchó sin juzgarme. Escuché su dolor sin interrumpir. Y en esas conversaciones había más honestidad que todo mi matrimonio. Ella sabía exactamente lo que yo sentía, porque ella sentía lo mismo. La ira, la humillación, la vergüenza, la decepción. Pero, sobre todo, las ganas de seguir. No fue rápido. No fue fácil. Pero era verdad. Y poco a poco empezamos a reírnos de nuevo. Salir, construir nuevos recuerdos. Y por primera vez en mucho tiempo me sentí vista. Deseado. Importante. Mientras tanto, mi ex se arrepentía. Descubrió que su amante les estaba mintiendo a ambos. Que él no era el príncipe azul que ella imaginaba. Que cambió una casa por un vacío. Intentó volver, por supuesto. Me buscó. Él lloró. Se arrodilló. Pero el tiempo no vuelve. Y el perdón no siempre devuelve el amor. Lo que ella no sabía era que mientras ella intentaba recoger los pedazos de lo que ella destruyó, yo ya estaba reconstruido. Y amar de nuevo. Pero esta vez, por alguien que nunca me permitiría sentirme invisible. Y ahora, cuando miro hacia atrás, no siento odio. Lo siento. Porque perdió a un hombre que haría cualquier cosa por ella. Y todo por un hombre que no haría nada. Pero hay un detalle en esta historia que nadie ha descubierto nunca. Un detalle que lo cambiaría todo. Algo que pasó la noche de la cena. Un secreto que solo yo conozco. Algo que nunca le dije a nadie. Ni siquiera para ella. Ni siquiera por la mujer con la que estoy ahora. Un gesto. Una elección. Una actitud que lo cambió todo y que, de revelarse, explicaría mucho más que cualquier palabra. ¿Qué pasó esa noche que cambió el curso de la historia? Ahora que conoces el dolor, ¿estás listo para descubrir qué pasó realmente? Bienvenido al canal. Aquí lo dejamos claro desde el principio, no apoyamos ni idealizamos la traición. Todas las historias contadas son ficticio, pero nacen del dolor real que provoca la infidelidad. Nuestro objetivo es mostrar, de forma intensa y emotiva, cómo la traición destruye hogares, corazones y destinos. Per se. Lo que escucharás ahora es impactante, atractivo e inolvidable. Buena historia. Daniel siempre ha sido un hombre centrado, minucioso y de gesto tranquilo. A sus 43 años, sus rasgos transmitían la serenidad de quien cree haber logrado todo lo que necesitaba. Casado con Laura durante 17 años,
compartió con ella una vida que, a ojos de cualquiera, sería considerada envidiable. Un matrimonio construido sobre bases sólidas, 2 hijas adolescentes que estaban a punto de empezar la universidad, una casa grande en un barrio tranquilo y un negocio propio que prosperaba de forma lenta pero segura. Daniel era dueño de una pequeña empresa de consultoría tecnológica y, aunque el trabajo implicaba largas horas de silencio frente a la computadora, siempre encontraba tiempo para volver a casa antes de cenar y sentarse a la mesa con su familia, escuchando el informe de cada familia sobre su día. Era allí, entre bocados y sonrisas rutinarias, donde creía que residía la armonía, como si los cimientos de su vida estuvieran permanentemente anclados en ese ritual sagrado. Laura, por su parte, era el tipo de mujer que cautivaba con su sutil presencia. Sus 40 años no disminuyeron en nada la vitalidad que llevaba en los ojos y en la voz. Era profesora de literatura en un colegio privado y, entre las paredes del aula y los montones de exámenes por corregir, encontró espacio para cultivar una vieja pasión, la fotografía. Los fines de semana pasaba horas paseando por ferias, parques o incluso mi patio trasero, buscando diferentes ángulos para capturar pequeños momentos de la vida cotidiana. Daniel admiraba su mirada hacia las cosas simples, le parecía fascinante cómo veía la belleza donde él normalmente solo veía función. Ella era el contraste poético con su lógica exacta, y era precisamente esta diferencia la que, a lo largo de los años, había mantenido viva la relación. La pareja mantuvo una relación pacífica, sin grandes rupturas, sin discusiones frecuentes. Laura tenía una risa fácil y Daniel, aunque más reservado, supo escucharla con atención y respeto. Tenían un acuerdo silencioso entre ellos: cuando uno necesitaba silencio, el otro le daba espacio; cuando uno necesitaba un abrazo, el otro le ofrecía los brazos. No hubo grandes promesas ni gestos cinematográficos, pero sí una constancia cómoda, casi predecible. Muchos vieron esto como una especie de amor maduro, libre de pasiones destructivas, y quizás por eso parecía tan fuerte. Sin embargo, en el silencio de las rutinas, comenzaron a surgir ciertas pequeñas fisuras, invisibles a simple vista, pero perceptibles para cualquiera que preste atención a los detalles. Los domingos, que alguna vez fueron sagrados para las salidas familiares, comenzaron a convertirse en días de compromisos ineludibles. Las conversaciones nocturnas en el balcón, que se prolongaban durante horas bajo el canto de los grillos, fueron sustituidas por noches en las que cada uno se refugiaba en su rincón. Daniel, en la oficina, absorto en hojas de cálculo y gráficos; Laura, en el improvisado estudio del garaje, revelando fotografías y editando imágenes. Las palabras que antes fluían sin esfuerzo comenzaron a ser elegidas cuidadosamente, como si hubiera miedo de herir o provocar algo que ambos aún no sabían nombrar. A pesar de ello, hubo cariño. Hubo consideración, cuidado y un deseo mutuo de mantener la paz. Daniel seguía dejando notas con mensajitos en la puerta del frigorífico y Laura seguía preparando el café exactamente como a él le gustaba, con 2 cucharadas de azúcar y un chorrito de leche. Hubo besos antes de salir al trabajo, aunque más rápidos. Hubo miradas intercambiadas en los pasillos de la casa, aunque menos frecuentes. Todos los gestos estaban ahí, pero de alguna manera parecían más pequeños, como si se hubieran reducido de tamaño sin que nadie se diera cuenta. La rutina familiar siguió su curso con ligereza y previsibilidad. Las hijas, Julia y Elena, eran adolescentes dulces, dedicadas a sus estudios, involucradas en actividades extraescolares y poco dadas a la rebelión. Daniel estaba orgulloso de ellos como alguien que contemplaba un trabajo en progreso. Ya empezaba a prepararse, emocionalmente, para el momento en que abandonarían el nido, tratando de no mostrar la angustia que sentía al verlos crecer tan rápidamente. Laura, aunque más expresiva, también llevaba en silencio la misma opresión en el pecho, disfrazada de sonrisas y planes para un futuro viaje en pareja. En sus aniversarios de boda tenían una tradición: salían a cenar al mismo restaurante italiano donde habían celebrado su primer mes juntos. Era un lugar modesto, pero con una hermosa vista de la ciudad y un viejo camarero que aún los recordaba a ambos. En estas cenas brindaban con vino y recordaban viejas historias. Fue en esos momentos que Daniel creyó que todo estaba bien. Que, a pesar del cansancio, las ausencias y las cortas distancias, el amor resistió. Laura, en estas cenas, se mostraba dulce, nostálgica y siempre terminaba la noche agradeciéndole por ser el hombre con el que compartía su vida. Y Daniel creyó. Quería creer. Tenían amigos en común, un círculo pequeño y fiel.
Los sábados recibían a las parejas para cenar en casa o iban a casas de otras personas para pasar veladas de vino y conversación. Se rieron, hablaron de películas, intercambiaron consejos sobre libros. La vida social era sencilla pero activa. Daniel se sentía cómodo en ese papel, el marido gentil, la esposa elegante, la pareja que muchos envidiaban. Y fue exactamente por eso que en ningún momento se le pasó por la cabeza que algo pudiera estar mal. Que, detrás de los abrazos cordiales y las cenas tranquilas, algo se guardaba. O peor aún, cultivada. En el trabajo, Daniel también era respetado. Tenía un equipo pequeño pero leal. Una de las razones por las que pudo mantener su agenda organizada fue precisamente esta, la confianza que había construido con sus colaboradores a lo largo de los años. Fue metódico pero justo. Exigió plazos, pero comprendió limitaciones. La oficina estaba a unos 20 minutos de casa y él siempre se proponía volver a almorzar al menos 2 veces por semana. Estos almuerzos, con Laura, se habían convertido en pequeños oasis en medio del ajetreo de la semana. E incluso cuando ella no podía, por clases o reuniones en el colegio, él dejaba una nota en la mesa: pensé en ti durante el almuerzo. Te amo. Laura respondió con breves mensajes en su celular, muchas veces con una foto del postre que había preparado. Se sintió como amor. Quizás lo fue. Pero el amor solo, sin presencia, a veces se vacía sin que nadie se dé cuenta. Pasó el tiempo. Las fechas conmemorativas iban y venían. Cumpleaños de hijas, vacaciones familiares, fiestas de fin de año con sus padres, viajes cortos. Todo transcurría con apariencia de normalidad. Y hubo, eso sí, momentos de legítimo cariño. Pequeños gestos que hicieron creer a Daniel que la base estaba intacta. Así era la vida, hecha de estabilidad, de logros silenciosos, de miradas cómplices incluso sin grandes gestos. No era un hombre que esperara emociones explosivas. Preferí la calma. El cariño contenido. Y Laura siempre ha sido así, comedida, suave, constante. Pero hubo noches. Hubo algunas noches en las que Daniel se despertó y notó la cama fría a su lado. En el que Laura dijo que fue a la cocina a tomar agua o que no podía dormir. Y había mañanas en las que parecía distante, ajena. Pero siempre había una explicación preparada. Y aceptó. Porque le encantó. Porque confié. Porque no sabía vivir en un estado de sospecha. El paisaje que los rodeaba era sereno. Una casa organizada, un patio trasero con un jardín bien cuidado, un pequeño estudio al fondo donde había montado su galería de fotografías favoritas. Tenía sus fotografías premiadas enmarcadas en las paredes, algunas tomadas durante viajes a pueblos pequeños, otras capturadas en el patio trasero en días lluviosos. A veces, Daniel pasaba por allí solo para verla crear. Me pareció hermoso el brillo en sus ojos cuando hablaba de luz, composición, texturas. Y aunque no entendía nada de arte, lo encontré encantador. Fue una vida construida a base de compromiso, cariño y tiempo. Una vida que, a los ojos de muchos, fue un ejemplo de estabilidad, compañerismo y amor duradero. Pero hay cosas que se esconden entre líneas, en los espacios en blanco, en los silencios que nadie se atreve a llenar. Y había algo ahí. Algo que todavía no podía nombrar. Pero ya lo había tocado en alguna capa profunda de su alma. Como una sombra que se acerca sigilosamente, incluso cuando el sol todavía brilla. Y es sobre esta superficie tranquila donde todo parece permanecer. Hasta que aparezca una pequeña grieta. Y con el tiempo, no solo crece, devora. Daniel empezó a notar cambios sutiles en el comportamiento de Laura. Al principio eran detalles casi imperceptibles, tan pequeños que los descartaba como resultado del estrés o la rutina. Un perfume diferente, usado en días aleatorios y que no cumplía con los supuestos compromisos. Las salidas comenzaron a ser más frecuentes, con justificaciones que iban desde reuniones pedagógicas fuera de la escuela hasta invitaciones de compañeros a eventos culturales. Al principio no vio motivos para cuestionarlo. Después de todo, él siempre confió en ella y supo cuánto valoraba ella su propia libertad e individualidad. Sin embargo, la suma de silencios empezó a hacerse más fuerte que cualquier discusión.
Sintió cuando ella evitaba el contacto visual en ciertos momentos, cuando fingía estar interesada en las conversaciones y parecía distante, a pesar de estar presente. Las noches volvieron a ser largas. Laura a veces tardaba mucho en acostarse, alegando estar inmersa en un proyecto fotográfico u organizando pruebas. Daniel, respetando su espacio, simplemente dio las buenas noches y se retiró. Pero había algo en ese silencio que le molestaba. Comenzó a notar que cuando finalmente ella se acostó, su cuerpo parecía más tenso, como si siempre estuviera listo para salir disparado al menor movimiento. Se dormía rápidamente, pero inquieta, y a veces murmuraba nombres o frases inconexas. Daniel, solo en sus pensamientos, intentó encontrar lógica donde solo había incertidumbre. Quería creer que era paranoia, pero la inquietud cobraba fuerza día tras día. En la empresa empezó a perder el foco. Las reuniones importantes se volvieron borrosas, las decisiones se pospusieron y la atención, una vez precisa, se perdió en ensoñaciones. Los colegas notaron el cambio, pero nadie se atrevió a comentar. No era del tipo que se abría fácilmente, prefería guardarse sus malestares para sí mismo, como siempre hacía. Fue en este estado de introspección silenciosa que comenzó a realizar pequeñas acciones de investigación. Comprobó el extracto de la tarjeta de crédito compartida, algo que nunca había hecho, y encontró compras en lugares que ella nunca había mencionado. Diferentes salones de belleza, restaurantes a los que no iban juntos, gastando en transporte privado en horarios inusuales. Él anotó todo. Todavía no sabía qué haría con esa información, pero necesitaba entender. Una noche, cuando llegó temprano del trabajo, encontró la casa vacía. Laura se había ido, dejando solo una nota diciendo que tenía una reunión con otros profesores en el centro de la ciudad. Curioso, Daniel fue a su oficina, una habitación a la que rara vez accedía, y se sentó en la silla que ella usaba para corregir trabajos. Sobre la mesa había una carpeta con papeles al azar, y entre ellos, una pequeña fotografía recién revelada, todavía ligeramente húmeda en los bordes. La imagen era artística, captando el reflejo de dos copas de vino sobre una mesa de madera, con una silueta masculina de fondo, casi imperceptible. Pero para Daniel eso fue suficiente. Conocía esa mirada a través de la lente. Fue íntimo, fue personal. Y no fue para él. Empezó a juntar piezas. En su silencio, pensó en las preguntas que aún no tenía el valor de formular. Observé los patrones, los horarios, las miradas que intercambiaba con la gente en lugares públicos. Empezó a notar cierto brillo en sus ojos después de algunos encuentros. Una ligereza que no había visto desde hacía mucho tiempo y que, trágicamente, no estaba dirigida a él. Aún así, se esforzó por no demostrarlo. Quería estar seguro antes de hacer cualquier acusación. Quería tener pruebas, aunque le costara noches de insomnio y días de angustia contenida. Fue un sábado por la tarde cuando todo empezó a tomar forma. Los habían invitado a una cena con amigos, como ocurría a menudo. Era un grupo pequeño e íntimo, formado por matrimonios de ancianos y algunos compañeros de trabajo de Laura. El ambiente era relajado, iluminado por velas y acompañado de música ligera. Daniel mantuvo una sonrisa discreta, charlando con los demás hombres sobre política y negocios, mientras observaba a su esposa con mirada clínica. Se reía con facilidad, se movía con ligereza y había algo en su forma de comportarse que ya no le resultaba familiar. En un momento, uno de los invitados se acercó a ella con un gesto aparentemente inofensivo, le tocó el hombro y le susurró algo al oído. Laura sonrió, como si fuera solo una broma. Pero lo que Daniel vio en ese segundo fue más que eso. Fue complicidad. Y fue allí donde finalmente llegó la certeza. En los días siguientes, Daniel ideó un plan. No era un hombre impulsivo, e incluso con el corazón dolido, mantuvo su razonamiento claro. Discretamente instaló una aplicación de rastreo en su teléfono celular. Fue una invasión que lo avergonzó, pero se la justificó como la única manera de saber la verdad sin ruido. Observó los movimientos durante 2 semanas. Había un patrón. Siempre los jueves, entre las 7 y las 10 de la noche, aparcaba el coche en la misma dirección del centro. No había escuelas, ni librerías, ni nada que justificara esa recurrencia. Y fue entonces cuando decidió ir personalmente.
El jueves siguiente, cuando la vio salir con la misma excusa de siempre, cogió las llaves del coche, se puso el abrigo y salió 15 minutos después. Mantuvo la distancia, conduciendo con cautela, con el corazón acelerado y las manos sudando en el volante. Cuando ella detuvo el auto, él estacionó a 3 cuadras y continuó a pie. Al doblar la esquina, lo vio todo. Salió del vehículo con una sonrisa en el rostro, se arregló el cabello con las manos y miró a su alrededor. Unos segundos después, un hombre apareció por la puerta de un discreto restaurante. Uno de esos lugares de aspecto íntimo, con toldo rojo y luces tenues. Se abrazaron con naturalidad, como si fuera algo habitual. Ella presionó su rostro contra su pecho y se rió de algo que él dijo. Daniel se quedó quieto. No podía moverse ni pensar. Se limitó a mirar, entumecido. Esperó a que entraran. Se dio tiempo para recomponerse y luego caminó hacia el restaurante. Mientras se acercaba a la entrada, la mirada de un camarero curioso lo siguió. Dijo que tenía reserva, dio algún nombre y con la excusa de esperar se quedó en el hall de entrada. Desde allí podía ver casi toda la habitación. Y ahí estaban. Sentados junto a una ventana, con una botella de vino entre ellos y un plato de pasta recién servida. Ella habló emocionada. El hombre sonrió con admiración. Y fue cuando sostuvo su mano sobre la mesa que Daniel sintió que algo dentro de él se desmoronaba irreversiblemente. Fue real. Estaba allí. Ante tus ojos. El mundo que había construido con tanto celo se derrumbó en silencio, mientras el entorno que lo rodeaba continuaba con su normalidad. No entró. No se expuso. Prefirió irse sin ser visto. Caminó lentamente de regreso al auto, luchando contra el impulso de enfrentarlos allí mismo. Pero algo le dijo que esperara. Aún había más por entender. Más por descubrir. Todavía no sabía quién era el hombre, ni qué existía exactamente entre ellos. Pero la traición ya no era una hipótesis. Era un hecho. Una herida abierta que sangraba bajo la piel, silenciosa y brutal. Esa noche no volvió a casa. Condujo durante horas, sin un destino claro. Pensó en todo. En las hijas. En la vida construida. En elecciones. Cuánto había donado por esa relación. Y que absolutamente inútil parecía todo ahora. Cuando llegó el amanecer, aparcó el coche cerca de un parque y permaneció allí, hasta que el sol empezó a calentar el parabrisas. Encendió su teléfono celular. Mensajes de Laura preguntando dónde estaba. Ella dijo que estaba preocupada. Le pedí que llamara. Pero nada de esas palabras parecía cierto. Y, sin embargo, en lo profundo de su alma desgarrada, Daniel sabía que ese no era el final. Fue solo el comienzo de una historia aún más oscura. Porque había algo en esa escena que no encajaba. Algo que todavía escapaba a su comprensión. Y la respuesta a eso estaba más cerca de lo que podía imaginar. La mañana después de cenar en la que vio a Laura de la mano de otro hombre, Daniel se despertó con la garganta seca, ardor en los ojos y el pecho aplastado con un dolor tan intenso que casi impedía que sus pulmones funcionaran. Pasó horas mirando el techo de la pequeña habitación del motel donde había pasado la noche, inmerso en pensamientos silenciosos y caóticos, como si su mente estuviera dando vueltas en círculos en una tormenta. Nada tenía sentido. Las imágenes de la noche anterior iban y venían como destellos desconectados, su sonrisa, su tacto, la forma en que ambos parecían cómodos, íntimos, despreocupados, como si fueran los únicos en ese mundo privado donde él, irónicamente, era el intruso. Pero había algo más allá de la traición que aún preocupaba a Daniel, un detalle incómodo que insistía en volver a su memoria, como una púa invisible, la mirada de la mujer que entró al restaurante minutos después de que él saliera. Solo la vio de un vistazo, una silueta elegante, el pelo recogido, pasos decididos. En ese momento no le prestó atención. Pero ahora su presencia parecía gritar dentro de él. No pasó mucho tiempo para descubrir quién era ella. Un nombre escrito en un recibo olvidado en la consola del coche de Laura fue suficiente pista. Con un poco de investigación llegó a las redes sociales de la mujer. Estaba casada. El mismo hombre con el que Laura cenó estaba junto a ella en varias fotos sonrientes de viajes y fiestas familiares recientes.
Era como si esa realidad paralela se hubiera ocultado ante sus ojos durante demasiado tiempo. El impacto fue devastador. La sola traición de su esposa ya lo había destrozado. Pero saber que el hombre con el que estaba casado hacía que todo fuera aún más perverso. No fue solo la ruptura de la confianza entre marido y mujer, fue la destrucción silenciosa de dos familias enteras que, hasta ese momento, habían vivido bajo la falsa idea de normalidad. Y lo más cruel de todo, no fue el único traicionado. La decisión de confrontar llegó días después, cuando las miradas de Laura se volvieron más nerviosas, sus gestos más impacientes y sus excusas más frágiles. Daniel se dio cuenta de que ella estaba a punto de confesar algo, tal vez por culpa, tal vez por miedo a ser descubierta. Pero ella no sería quien tendría ese poder. Él eligió el momento. Elige el escenario. Una cena privada, en casa, como tantas otras que ya habían compartido. Pero esta vez, el plato fuerte sería la verdad. Laura llegó a casa del trabajo agotada, como decía, pero no rechazó su invitación a sentarse a la mesa. La comida estaba servida, la copa de vino estaba llena y el silencio entre ellos era denso. Daniel observó cada movimiento, cada vacilación, como si buscara una señal de arrepentimiento. Cuando finalmente lo miró, algo se rompió en el aire. Respiró hondo y preguntó con voz firme pero no enojada, ¿cuánto tiempo ha pasado? Ella se quedó helada. La taza que tenía en la mano tembló ligeramente antes de volver a colocarla sobre la mesa. Intentó negarlo, pero sus ojos se llenaron de lágrimas antes de que su boca siquiera se moviera. Así que ya no hubo más fingimiento. 2 meses, dijo casi en un susurro. 2 meses, encuentros ocasionales, pero llenos de una intensidad que, confesó, no había sentido en mucho tiempo. Intentó justificarlo. Habló de carencia, de rutina, de sensación de invisibilidad. Daniel escuchó todo en silencio, sin interrumpir. Le dolía el corazón, pero necesitaba más. Necesitaba entender por qué. Intentó tocarle la mano, pero él retrocedió. Dijo que sabía que el hombre estaba casado. Que tenía una familia. Y fue en ese momento que Laura palideció. Todo el cuerpo se puso rígido. Daniel lo notó. Había algo más. Algo que ella no quería decir. Entonces fue a la oficina, tomó el sobre con las fotos que había tomado de la cena, lo colocó sobre la mesa y dijo que no aceptaba ser el único en cargar con ese dolor. Abrió el sobre con manos temblorosas. Al ver las imágenes, la voz desapareció. Él preguntó, ¿y su esposa? ¿Ella lo sabe? Laura negó con la cabeza, sin tener el valor de mentir. Yo no lo sabía. Y no solo eso. Ella tampoco supo nunca nada, porque, según Laura, el hombre le había asegurado que su matrimonio estaba destruido, que vivían como compañeros, que dormían en habitaciones separadas. Una narrativa vieja y repetida, pero que ella quería creer. Entonces Daniel dijo que había descubierto quién era la esposa del hombre. Y que ella también estaba en el restaurante. Ella lo siguió, Laura. De la misma manera que te seguí. Y ella vio todo. En ese momento, Laura se llevó las manos a la cara, ahogada por fuertes lágrimas, diciendo que nunca quiso hacer daño a nadie, que era débil, que sentía vergüenza. Pero Daniel no quería confesiones entre lágrimas. Quería verdades. Y fue entonces cuando hizo la pregunta fundamental, ¿sabías que estuve allí esa noche? Laura tardó un poco. Miró al suelo, se mordió el labio y vaciló. Y luego dijo, sí. Te vi. Te vi cuando entraste. Cuando se detuvo en el pasillo. Cuando me miró. Y aún así no hice nada. Eso aterrizó como un puñetazo. No por traición, sino por frialdad. Por la indiferencia de quienes optaron por no sentir nada ante el sufrimiento ajeno. Y fue en ese momento exacto en el que el mundo parecía estar a punto de desmoronarse para siempre, que sonó el teléfono de Daniel. Respondió sin pensar. Al otro lado de la línea, la voz era firme pero dolorosa. La esposa del amante. Ella dijo que necesitaba encontrarlo. Dijo que había algo que necesitaba saber. Algo que cambiaría todo. Programó la reunión para el día siguiente,
en un café discreto, lejos de miradas indiscretas. Daniel dudó por un segundo, pero aceptó. Al día siguiente, al llegar al lugar acordado, encontró a una mujer de aspecto fuerte, pero con los ojos marcados por las noches de insomnio. Ella fue directa. Dijo que se enfrentó a su marido. Lo cual confesó. Y que, durante la discusión, se escapó un detalle. Un detalle que hasta entonces parecía irrelevante, pero que la hizo investigar. Y así descubrió que Laura y él se conocían de antes. En primer lugar, hace años que, en un viaje de trabajo que Laura había realizado sin decírselo a su marido. Los dos se cruzaron en ese evento, se acercaron y se mantuvieron en contacto. Según ella, el caso actual no es nada nuevo. Fue un regreso. Una reactivación de una vieja relación que, de alguna manera, nunca había terminado. Daniel guardó silencio. Intenté procesarlo. Sus palabras resonaron como balas rebotando en las paredes de su mente. Pero había más. La mujer reveló que, al buscar en los correos electrónicos de su marido, encontró mensajes que demostraban que el encuentro en el restaurante no fue casual. Fue una provocación. Daniel no entendió. Luego explicó que la cena estaba planeada de esa manera. El lugar, el tiempo, la exposición. Todo pensado. Porque el hombre quería provocar. Quería mostrarle a Daniel lo que había logrado. Fue una especie de venganza personal. Porque años antes habían trabajado en la misma empresa, y Daniel, sin saberlo, había sido el responsable de su despido, tras rechazar un proyecto dudoso. El hombre le guardaba rencor. Y vio en Laura una forma de hacerle daño. Ella no lo sabía todo. Pero lo hace. Y usó eso para crear la situación perfecta. Un cruel espectáculo de destrucción emocional. Daniel se levantó de la mesa como en un sueño. El cuerpo tembló. El estómago se revolvió. Todo tenía sentido. Su sonrisa en el restaurante. La seguridad. La mirada provocativa. Fue algo personal. Y Laura fue un instrumento. Consentido o no, se utilizó. Cuando llegó a casa, ella lo estaba esperando. Y antes de que él dijera nada, ella dijo, él me lo dijo. Ese eras tú. ¿Qué fue para ti? Y que todo fue venganza. No lo sabía. Juro que no lo sabía. Daniel solo la miró por un largo rato, hasta que finalmente preguntó, ¿y ahora, qué queda? Ella lloró. Él permaneció en silencio. Y fue allí, en ese silencio lleno de revelaciones, que todo cambió. Lo que era solo una traición se convirtió en parte de un plan perverso cuidadosamente elaborado. Y lo que quedaba ahora era decidir cómo seguir adelante después de la destrucción. Laura lloraba, pero no era un llanto silencioso ni discreto. Era un grito desesperado, retorcido, de quien ya no sabe a dónde agarrarse. Sentada en el sofá de la sala, con los codos apoyados en las rodillas y el rostro enterrado entre las manos, suplicó, con voz ahogada, que Daniel dijera algo, cualquier cosa. Pero él permaneció de pie, distante, de pie en el centro de la habitación como si tratara de entender en qué punto exacto la realidad se había convertido en una pesadilla meticulosamente diseñada. Cada pieza ahora encajaba con una lógica brutal, la sonrisa arrogante del hombre del restaurante, el abrazo calculado, la mirada casi victoriosa cuando lo vio entrar, la falta de sorpresa, la ausencia de culpa. No fue solo una traición emocional o física. Fue una trampa. Y Laura, aunque no lo sabía, participó en la actuación. Aún así, había una duda pulsando a través de él, palpitando como una herida viva. ¿Ella realmente no lo sabía? Laura, entre sollozos, levantó el rostro y susurró que tenía vergüenza, que se sentía sucia, usada. Dijo que nunca pensó que el hombre fuera capaz de tal perversidad. Que creía en las dulces palabras que decía, en las promesas de libertad, en los planes vacíos de un futuro que, en el fondo, ni siquiera quería. Dijo que el hombre la hizo sentir nuevamente deseada, vista, viva, pero que ahora se daba cuenta de que él era solo una pieza de un juego. Un peón impulsado por la ira de quien nunca se ha tragado una derrota profesional. Daniel la miró con una calma que rayaba en lo insoportable. Cuando finalmente habló,
su voz era baja pero aguda. Le preguntó si, en algún momento, pensó en él. Si en alguno de estos encuentros prohibidos recordaba quién estaba en casa. Laura intentó responder, pero lo único que pudo hacer fue repetir que estaba confundida, que estaba perdida, que lo sentía. Daniel sacudió lentamente la cabeza y caminó hacia la puerta. Antes de irse, se dio vuelta y dijo que necesitaba aire. Y que tal vez, por primera vez en años, estuviera pensando solo en sí mismo. No volvió esa noche. Ni siquiera el siguiente. Pasó días en silencio, alojándose en un pequeño hotel alejado del centro, tratando de encontrar alguna manera de reorganizar sus propios pensamientos. La ira ya no era tan aguda, pero había un vacío nuevo, más profundo y silencioso. Un duelo sin cuerpo. Un matrimonio que todavía existía legalmente, pero que emocionalmente ya se estaba convirtiendo en cenizas. Leyó mensajes de Laura, largos, insistentes, algunos suplicantes, otros en tono casi poético, pero todos impregnados del mismo sentimiento de arrepentimiento tardío. Los eliminé uno por uno. Sabía que responder ahora sería ceder ante la confusión que ella misma había creado. Necesitaba tiempo. Pero el tiempo, por sí solo, ya no ofrecía respuestas. Al quinto día de su encarcelamiento, una discreta notificación en su teléfono cambió el rumbo de las cosas. Era un mensaje sencillo, procedente de la mujer que había revelado la verdad sobre el amante de Laura. Ella le preguntó si estaba bien. Si necesitabas hablar. Daniel, sin pensarlo, respondió que sí. Quedó encontrarse con ella en el mismo café donde se habían visto la última vez. Cuando llegó, ella ya estaba allí, sentada en el rincón más privado de la habitación, con expresión tranquila, pero sus ojos estaban visiblemente agotados. Se sentó frente a ella y, por unos momentos, ninguno de los dos dijo nada. Había una complicidad silenciosa entre ellos, nacida del dolor compartido. Un reconocimiento mutuo que fue más allá de las palabras. Comenzó diciendo que había iniciado su proceso de separación. Dijo que no podía seguir estando con alguien que la manipulaba tan profundamente. Dijo que su marido intentó revertir la situación, tratando de convencerla de que todo fue solo un arrebato emocional, una venganza simbólica, una fase. Pero ella ya había pasado el punto de regreso. Dijo que miró a sus hijos, a su propia vida, y se dio cuenta de que ya no podía vivir junto a alguien que trataba el amor como moneda de venganza. Daniel escuchó en silencio. Y cuando ella dejó de hablar, él solo murmuró que él tampoco sabía si quería reconstruir algo con Laura. Ese algo se había roto de una manera que ya no podía tocar. Ella sintió, sin intentar consolar, sin forzar la esperanza. Fue simplemente una comprensión pura y honesta. En los días siguientes, Daniel y ella continuaron hablando. Empezaron a verse más a menudo, no por estrategia o necesidad, sino porque había algo genuino en las conversaciones, en los silencios, en la forma de escucharse. Se llamaba Clara, y al descubrir sus historias, sus dolores, sus sueños abortados, se dio cuenta de que había en ella una fuerza silenciosa que contrastaba con la ligereza con la que enfrentaba el mundo. Se reía de las cosas pequeñas, observaba los detalles con atención y nunca presionaba para obtener respuestas. Daniel, a su vez, se encontró despojándose gradualmente de la armadura que había usado toda su vida para protegerse de las emociones. Por primera vez en mucho tiempo sentí que podía respirar sin culpa. Mientras tanto, Laura se vio sumida en un torbellino de intentos desesperados por arreglar lo irreparable. Envié cartas, grabé audios largos, pedí reuniones. Daniel se mostró reacio, pero en cierto momento decidió escuchar. Necesitaba terminar ese ciclo con dignidad. Quedaron en encontrarse en una plaza cercana al antiguo colegio de sus hijas, lugar donde años atrás caminaban de la mano los domingos. Cuando llegó, estaba pálida y visiblemente demacrada. Llevaba en sus ojos el peso de alguien que había perdido más de lo que imaginaba. Comenzó diciendo que entendía si él no quería verla más, pero necesitaba decirle en voz alta que lo amaba. Que a pesar de que cometió errores, incluso dejándose llevar por sentimientos confusos y decisiones irreflexivas, todavía lo amaba. Daniel escuchó. Con cuidado. Pero sin emoción. Dijo que creía en su amor, pero que ya no era suficiente. Dijo que el amor no son solo sentimientos, es actitud, es cuidado, es respeto.
Y que todo esto se rompió. Laura lloró, pidió una oportunidad, dijo que haría cualquier cosa para reconstruir lo que había destruido. Pero Daniel respondió que ella ya había tenido todas las oportunidades del mundo. Que no había solución sin memoria, y que no quería pasar el resto de su vida con alguien que le recordara, todos los días, el dolor que sentía. Dijo esto con calma. No hubo odio, solo un final. Ella entendió. Y por primera vez no insistió. Simplemente bajó la cabeza y se alejó, como alguien que lleva consigo los restos de un error demasiado grande para ser perdonado. Pasó el tiempo. Daniel regresó a la casa, pero ahora era diferente. La casa era la misma, los muebles estaban en los mismos lugares, pero había un silencio nuevo, más ligero, menos opresivo. Comenzó a reorganizar su vida, su rutina, sus prioridades. Las hijas, que se enteraron con sensibilidad de lo sucedido, mostraron su apoyo sin juzgar. Poco a poco la relación con Clara también se profundizó. No hubo prisa, no hubo cargos. Fue algo que creció al ritmo adecuado, con cariño, con verdad. Se hacían compañía mutuamente al final de la tarde, en los cafés de los domingos, en largas conversaciones sobre lo que sentían, lo que temían, lo que querían. Un año después, ya oficialmente separado de Laura, Daniel sintió que algo dentro de él había renacido. No es lo mismo, pero es nuevo. Ya no era el mismo hombre de antes. Había perdido mucho, sí, pero también había ganado algo raro, conciencia de sí mismo. Miré a Clara y sentí gratitud. No porque ella lo salvó, sino porque apareció en el momento en que él necesitaba aprender a salvarse a sí mismo. Y en cuanto a Laura, siguió adelante con su vida. Intentó reconstruirse entre los fragmentos de lo que quedaba, pero sabía, en algún lugar de su interior, que había perdido lo que nunca podría ser reemplazado. Porque a veces el mayor castigo es no quedar abandonado. Es darse cuenta, demasiado tarde, del valor de quienes ya no están. Y un sábado, al pasar por ese mismo restaurante donde empezó todo, Daniel se detuvo un momento. Observó el movimiento, las parejas entrando, los camareros sonriendo. Pensó en todo lo que había vivido desde esa noche. Y sonrió. No porque lo hayas olvidado, sino porque sobrevivió. Y seguir adelante, en sí mismo, fue la mayor victoria. Los días posteriores a su encuentro con Laura marcaron un tiempo de transición silenciosa para Daniel. Las palabras dichas en esa plaza parecían haber quedado suspendidas en el aire, flotando entre ellos como un recordatorio constante de que algunos puentes, incluso reconstruidos, nunca volverían a ser los mismos. Regresó a casa con un peso diferente en el pecho, ya no el de una pena cruda, sino el de un cierre que todavía no podía nombrar. Recorrió las habitaciones con pasos lentos, tocando objetos que ya no le despertaban los mismos recuerdos, y se preguntó en silencio qué quedaba de todo lo vivido. Los marcos de fotos, alguna vez llenos de significado, ahora parecían representar una ficción congelada, una performance que duró años. Aún así, no los eliminó. No por apego, sino por respeto. Había aprendido que algunos dolores debían ser honrados antes de quedar atrás. Vivir con sus hijas se había convertido en un vínculo aún más profundo. Ellos, sensibles a la transformación de su padre, comenzaron a buscarlo con más frecuencia, no como alguien que se preocupa, sino como alguien que reconoce en él un espacio de seguridad que antes ni siquiera sabían que necesitaban. Las conversaciones se volvieron más honestas, los silencios más cómodos y las conexiones más verdaderas. Daniel se encontró escuchando mejor, observando más, profundizando en los detalles de sus hijas con un interés que antes se había perdido en el caos de la rutina. Comenzó a notar pequeñas versiones de él y de Laura en ellos, rasgos sutiles de personalidad que ahora se hacían más evidentes a medida que crecían. Esta reflexión lo tocó de una manera extraña, como si llevaran dentro partes de una historia que intentaba superar, pero que también le recordaba lo que había hecho bien, el amor incondicional que siempre tuvo por esa familia, a pesar de todo. Mientras tanto, Clara seguía a su lado, con su presencia discreta y constante. La relación entre ambos evolucionó como un río silencioso que se abre paso sin estridencias, pero con profundidad. No hubo cargos, solo entregas espontáneas. En cada gesto demostró comprender el tiempo de Daniel, respetando sus silencios y pausas. A menudo, ella permanecía en silencio junto a él durante largos minutos,
permitiéndole profundizar en sus propias reflexiones, sin interrumpir ni intentar llenar el vacío. Eso fue raro. Se sintió visto no como alguien que necesitaba ser curado, sino como alguien que merecía ser aceptado en su totalidad. Esta libertad, paradójicamente, fue lo que lo acercó más a ella. En Clara encontró no solo una acogida, sino también un espejo honesto de sí mismo, alguien que también reconstruía sus propias ruinas con firmeza y valentía. Pero todavía flotaba sobre él una sombra, una pregunta que insistía en regresar en las silenciosas madrugadas, ¿hasta qué punto Laura era víctima o cómplice? La revelación de la venganza planeada por ese hombre y la confesión de que Laura sabía quién era Daniel en el restaurante todavía lo dejó inquieto. Por mucho que ella afirmara no saber sobre el plan más grande, el hecho de que ella permaneciera allí, sentada, fingiendo ser normal mientras él los miraba fijamente, corroyó algo dentro de él. ¿Fue frialdad? ¿Miedo? ¿Orgullo? ¿O simplemente ceguera emocional? El dilema lo perseguía, no porque todavía amaba a Laura, sino porque comprender el motivo era esencial para seguir adelante de verdad. Quería saber si ella lo traicionó por debilidad o por ego. Y tal vez nunca lo supo. Fue en ese torbellino de pensamientos que apareció una invitación inesperada. Clara le propuso un viaje corto, apenas un fin de semana a una posada remota, rodeada de naturaleza, un lugar sencillo, pero alejado de todo lo que le recordaba su vida anterior. Daniel vaciló. Todavía no sabía si era justo para ella sumergirse en una experiencia que podría volverse demasiado íntima. Pero Clara, con su manera tranquila, dijo que no esperaba nada más que su compañía. Solo eso. Un tiempo alejado de las voces, las miradas, los papeles firmados, los mensajes archivados y las huellas de una casa que aún albergaba fantasmas. Y aceptó. El viaje resultó ser un respiro necesario. Los paisajes ayudaron a silenciar el ruido mental, y los momentos compartidos con Clara le hicieron darse cuenta de cómo era posible, sí, volver a sentir la ligereza. Ella se rió espontáneamente, sin esfuerzo, y en ningún momento intentó borrar o reemplazar lo que él había experimentado. Al contrario, ella siempre lo miraba como diciéndole, sin palabras, que su pasado era bienvenido allí, que no competía con los recuerdos, sino que caminaba junto a ellos. Y fue en una de esas noches, sentado frente a la chimenea de la posada, que Daniel se permitió hablar más. Contó detalles que ni siquiera le había contado a Laura. Confesó viejos miedos, inseguridades que salieron a la superficie tras la traición y el miedo a convertirse en un hombre desconfiado, incapaz de volver a amar. Clara le tomó la mano y le respondió que volver a amar no requería olvidar lo sucedido, sino aceptar que las cicatrices eran parte de la nueva piel. No se trataba de reponer el dolor, sino de aprender a caminar con él, hasta que un día, sin darme cuenta, dejó de doler. De camino a casa, algo dentro de él había cambiado. No fue un reinicio abrupto ni un cierre oficial, sino una leve sensación de que lo peor había pasado. Ya no sentía ira ni dolor, solo una profunda conciencia de que nada volvería a ser igual que antes, y eso no era malo. Poco a poco fue retomando su rutina, redirigiendo su atención hacia el trabajo y los proyectos que había dejado de lado. Reorganizó cuidadosamente la casa, eliminando objetos que ya no tenían sentido y sustituyéndolos por elementos que reflejaran la nueva etapa que empezaba a vivir. Cambió las cortinas, cambió la posición de los muebles y decidió guardar una única fotografía antigua en el estante, una imagen de él y sus hijas cuando aún eran pequeñas, todos sonriendo en el patio trasero. Era su manera de preservar lo que realmente había construido, incluso si otras partes de esa vida se hubieran corrompido. Pero el destino a veces pone a prueba el corazón cuando éste comienza a reconstruirse. Sin previo aviso, en una tarde lluviosa, Daniel recibió una carta escrita a mano, entregada por un vecino que encontró el sobre en el viejo buzón. Era de Laura. No una carta de súplica, como las anteriores, sino una especie de confesión. Dijo que había estado reflexionando mucho, que había iniciado terapia y que quería decirle algo que nunca tuvo el valor de decirle, que, efectivamente, había notado las señales de que estaba siendo utilizada por ese hombre. Que en algún momento, incluso antes de que todo explotara, algo dentro de ella ya sabía que no era amor, pero decidió continuar. Por la sensación de ser deseada, por el placer de sentir control sobre algo después de años de vivir una relación que ella consideraba predecible. Y eso sí, vio a Daniel entrar al restaurante. Y en ese momento, se quedó.
porque la vergüenza era tan grande que no podía moverse. Pidió perdón no por el acto en sí, sino por la cobardía de no haberle impedido sufrir así. Dijo que no quería que él la perdonara, pero sí que al menos entendiera que, por muy dolorosa que fuera, esa traición la había hecho verse a sí misma por primera vez en años. Daniel leyó la carta más de una vez, en silencio. No lloró, no tembló, no se enfadó. Solo una extraña sensación de comprensión. Finalmente estaba asumiendo la responsabilidad de sus decisiones. No buscando redención, sino asumiendo su humanidad. Y eso, de alguna manera, lo liberó. Porque, en el fondo, él también necesitaba perderse para encontrarse. Con el paso de las semanas siguió acercándose a Clara. A la ligera, sin prisas. Los encuentros se hicieron más frecuentes, las conversaciones más profundas y las miradas más intensas. Descubrieron que compartían sueños sencillos, cultivar un jardín, viajar en coche sin destino, adoptar un perro. Pequeños deseos que, juntos, empezaban a parecer posibles. E incluso con el pasado presente, había espacio para lo nuevo. Daniel ahora se encontró frente a un nuevo dilema. Tenía en sus manos la oportunidad de empezar de nuevo con alguien que entendiera su dolor, que no exigiera una versión perfecta de él, sino una verdadera. Al mismo tiempo, sabía que aún quedaban marcas, sombras que lo acompañarían. Se preguntó si era justo para Clara comenzar algo más profundo cuando todavía tenía cicatrices tan recientes. Ella, sensible como siempre, dijo que prefería caminar junto a él en este proceso, aunque llevara tiempo, aunque hubiera incertidumbres. Y fue en esta entrega mutua, en esta valiente aceptación de las imperfecciones, que Daniel comenzó a comprender que era el verdadero amor. Mientras tanto, Laura se mantuvo alejada. Se cuidó, rehizo su vida como pudo, sin grandes anuncios. Había en ella una tristeza constante, pero también un deseo de no repetir los mismos errores. Ya era demasiado tarde para regresar, pero quizá no demasiado tarde para cambiar. Y así, la vida siguió su curso. No como antes. No como un cuento de hadas. Pero como una historia real, hecha de caídas, nuevos comienzos, pérdidas y aprendizajes. Y, en medio de todo esto, Daniel descubrió que la mayor venganza no era destruir a quienes lo hirieron, sino vivir con dignidad, en paz, con alguien que eligió amar no lo que era, sino lo que se convirtió. El tiempo avanzaba con pasos firmes y silenciosos, como si quisiera borrar las huellas dejadas por los meses anteriores. Daniel caminaba ahora por los pasillos de su nueva vida con una serenidad que no provenía de la ausencia de dolor, sino de la certeza de que todo lo que había que afrontar, sí. El peso que alguna vez lo mantuvo encorvado ahora era solo un recuerdo. Las heridas que lo dejaban inmóvil habían sanado, y en lugar del dolor había una sabiduría amarga y profunda. Clara fue parte fundamental de esta transformación. No como salvador o sustituto de un pasado destruido, sino como testigo de un renacimiento. Ella estuvo a su lado en los días buenos y en los días en que el pasado todavía llamaba a la puerta, trayendo recuerdos amargos e inesperados. Ella no le pidió que avanzara más rápido, ni se sintió amenazada por las sombras que a veces aparecían cuando miraba a sus hijas y recordaba el hogar que una vez construyó. El amor entre ellos nació de la tierra árida del desengaño, pero floreció porque fue regado con verdad, paciencia y respeto. Daniel finalmente decidió vender la antigua casa. No fue una elección fácil. Aquella casa guardaba en cada habitación vívidos recuerdos de una historia que, a pesar de haber terminado en una tragedia emotiva, tuvo sus años de belleza y significado. El día que dejó las llaves al corredor, caminó por los espacios vacíos con pasos lentos. La sala donde las hijas aprendieron a leer, la sala donde se celebraban tantas fiestas de cumpleaños, la cocina que a menudo era escenario de conversaciones íntimas al son de agua hirviendo y risas discretas. Todo allí era un santuario de momentos reales, y decidió que no era justo cargar con el resentimiento por completo. Perdonar no significa olvidar, sino elegir no dejar que el pasado robe lo que aún es bueno. Y con esa decisión, una última parte de su alma pareció liberarse. Laura siguió un camino solitario, no por falta de opciones, sino porque decidió afrontar su propia reconstrucción con la dignidad que le quedaba. Pasó meses en silencio, alejado de las redes sociales, de las amistades mutuas, de la vida que llevaba con Daniel. Se mudó a un pequeño apartamento, donde empezó de nuevo con lo básico.
Reanudó su carrera con más compromiso, se sumergió en libros antiguos, volvió a grupos de arte y comenzó a utilizar su fotografía como una especie de catarsis. Sus imágenes han cambiado. Si antes se centraban en flores, paisajes y composiciones luminosas, ahora pasaron a portar emociones crudas, rostros envejecidos, miradas melancólicas, calles vacías, intensos contrastes de luces y sombras. Ganó premios, recibió invitaciones a exposiciones y, por primera vez, empezó a sentir que su arte se conectaba con algo más grande que ella misma. Pero en el fondo, llevaba el arrepentimiento como un tatuaje en el alma. Sabía que no había vuelta atrás a lo que tenía antes. Y aunque otros hombres la cortejaron, nunca pudo entregarse por completo. Su confianza en sí misma, en sus juicios, quedó irreversiblemente sacudida. Y quizás ese fue su castigo más duro, saber que el amor más sincero que tuvo en su vida fue también el que destruyó con sus propias manos. El hombre con el que se había involucrado se enfrentaba a un destino digno de lo que había sembrado. Después de que la traición y su estrategia de venganza quedaran al descubierto, perdió su puesto en una empresa respetable. La imagen de un empresario íntegro se desmoronó y las puertas se cerraron una a una. Su esposa, Clara, interpuso con firmeza el proceso de separación, exigiendo no solo la custodia de los niños, sino también una reparación emocional por los años de manipulación. Intentó defenderse, pero descubrió que el poder que creía tener solo estaba respaldado por una reputación artificial. Pasó meses intentando reconstruir su carrera en otro lugar, pero su nombre quedó empañado. Se convirtió en uno de esos que todos evitan, el que sonríe con desesperación en los ojos, intentando convencer al mundo de que es otro hombre, cuando en el fondo aún carga con la soberbia de siempre. Aislado, sin confianza ni red de apoyo, se ha hundido en un abismo del que tal vez nunca pueda escapar. Clara, en cambio, floreció. No por la caída de su exmarido, sino por la valentía con la que decidió reconstruir su propia historia lejos de mentiras. Convirtió el dolor en fuerza. Reanudó su carrera profesional con una valentía que sorprendió incluso a sus amigos más cercanos. Comenzó a dar charlas sobre resiliencia emocional, sobre cómo levantarse después de grandes caídas, y se convirtió en una inspiración para otras mujeres que, como ella, vivían en silencio bajo la sombra de relaciones tóxicas. Pero, sobre todo, encontró en Daniel una rara colaboración. Una unión sin juegos, sin prisas, con espacio para la verdad y para los defectos. Entre ellos existía una confianza construida desde la más cruda sinceridad, y cada nuevo paso se daba con el cuidado de quien entiende que los corazones ya rotos se tocan con delicadeza. Daniel y Clara decidieron, un año después, emprender un largo viaje. No como un escape, sino como una celebración. Un viaje en coche por caminos desconocidos, sin mapas fijos, solo con el deseo de ver lo que el mundo aún puede ofrecer. Era el símbolo perfecto de lo que se convirtieron juntos, dos supervivientes que se permitieron caminar uno al lado del otro sin prisas por llegar a ninguna parte. Durante el viaje hablaron de todo, infancia, vejez, arrepentimientos, sueños y miedos. Rieron, lloraron, amaron. Y, en algún momento del camino, sin ninguna ceremonia ni ensayo, Daniel le tomó la mano y le dijo que, aunque nunca podría borrar lo vivido, elegiría, todos los días, estar con ella. Clara no respondió con palabras. Simplemente apoyó la cabeza sobre su hombro, como diciendo, lo sé. Y allí, entre el sonido del viento y el suave rugido del motor, asumieron un compromiso silencioso, no repetir los errores del pasado, vivir con verdad, caminar con ligereza. Las hijas de Daniel, ahora más maduras, también se convirtieron en sus amigas. Admiraban la relación de su padre con Clara y veían en ella un tipo de amor hermoso porque era posible, porque era real, porque no intentaba imitar los cuentos de hadas. Comprendieron, con la profundidad de quien creció demasiado rápido, que el verdadero amor es el que sobrevive al dolor, pero también sabe partir cuando es necesario. Laura, por su parte, todavía intentaba reconstruir el vínculo con ellos. Hubo buenos momentos, gestos sinceros, pero sabía que algunas heridas, por mucho que cicatricen, dejan marcas visibles. No fue rechazado, pero tampoco fue ya un refugio seguro. Era solo una parte de la historia. Y, con el tiempo, aprendió a aceptar este papel con la humildad que antes le faltaba. Y así, con el paso de los años, los capítulos se fueron cerrando de forma natural.
Lo que comenzó con una traición brutal se convirtió en un viaje de renacimiento, justicia emocional y reconstrucción personal. Ninguno de los involucrados salió ileso, pero cada uno, a su manera, encontró un reflejo de lo que ofrecía al mundo. Algunos con paz, otros con culpa. Algunos con amor, otros con vacío. La vida, implacable y justa, siguió su curso, y al final, Daniel comprendió que el dolor que pensaba que lo destruiría era el mismo que le enseñó a vivir con más verdad. Ahora cuéntame, ¿qué te pareció esta historia? ¿Qué hubieras hecho tú en el lugar de Daniel? ¿Crees que Laura merecía el perdón? ¿O que Clara fue el verdadero punto de inflexión de esta trama? Deja tu opinión en los comentarios, me encantaría saber qué piensas. Si te gustó esta historia, suscríbete al canal para no perderte los próximos episodios. Aquí, las historias son fuertes, reales e impactantes, siempre con una lección duradera. Y recuerda, este canal no soporta ningún tipo de traición. Nuestro objetivo es mostrar cómo puede arruinar vidas y enseñar el valor del respeto, la verdad y la elección consciente. Hasta la próxima historia.